Queridas hermanas y hermanos, me decía Elías, ¿quieres que te presente? Digo, no, ya me presento yo. Bueno, hace yo creo que unos 50 años más o menos que estamos viniendo por estas tierras. Eso quiere decir que somos ya mayorcitos, ¿sí? Pero el Señor aquí nos ha bendecido tanto, ¿verdad? Tantos recuerdos. ¡Qué bien! Pero es que aquí hemos vivido parte de nuestra vida. Ayer teníamos una reunión con vuestros pastores, con Jorge en su casa, con Antonio, con Elías. Y ahí estábamos hablando de muchas cosas en cuanto a la vida que hemos vivido. Es para mí un privilegio el poder compartir hoy la palabra del Señor con todos vosotros. Y me gustaría que hablásemos precisamente hoy de eso, de lo que sucede en nuestras vidas. Jorge me decía ayer, oye, yo soy un poco aprensivo. Todavía no he querido mirar mi cicatriz. ¿Tú tienes cicatrices? Sí. Yo recuerdo que tengo una cicatriz aquí en mi antebrazo izquierdo que me hice aquí, en estas instalaciones. Pero tengo otras cicatrices también. Cuando accedí al Club del Cáncer, pues cuando me sacaron el riñón derecho, ahí tengo una cicatriz de 40 centímetros que me recuerda que el Señor me mantuvo aquí. Si tuviésemos que poner un título a este mensaje, le llamaríamos Las cicatrices de nuestra alma. ¿Tú tienes cicatrices en el cuerpo? Seguro que sí. Unas u otras, grandes, pequeñas, de cuando te caíste de la bicicleta, de cuando tropezaste y bajaste las escaleras rodando. ¿Pero tienes cicatrices en el alma? Seguro que sí. Seguro que también tienes cicatrices en el alma. Las cicatrices en el alma son aquellas que recuerdan el proceso de reparación en nuestra vida. Son el álbum de nuestros malos recuerdos. Son nuestra historia, nuestra vida, nuestras caídas, nuestros errores, nuestros fracasos. Pero el Señor Jesús estableció un ministerio para la sanidad de nuestra alma, para curar y endurecer esas cicatrices que han aparecido en nuestra alma a lo largo de la vida, a lo largo de toda nuestra historia. Me gustaría llevar vuestra mente a distintos espacios de la palabra, historias que sin duda conocéis y que nos van a ilustrar, nos van a recordar cómo se han producido heridas y cicatrices en el alma de las personas, de los personajes que aparecen en la Biblia y de los personajes que aparecen en tu vida y en mi vida, en ti mismo, en ti misma. Quisiera llevaros al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el que encontramos una historia, la historia del nacimiento de Isaac. ¡Qué felicidad para Abraham y Sara cuando nació Isaac! Estamos en el capítulo 21 del libro del Génesis. Y ahí nace Isaac y todos están contentos. ¡Qué bien! Pero empezaron a crearse dificultades y problemas en la vida de aquella familia, porque Abraham le había querido echar una ayuda a Dios en su momento. Cuando Dios le había dicho, yo haré de ti una gran nación, y Abraham dijo, pero Señor, te estás equivocando porque está pasándose el tiempo, yo ya soy muy mayor, te voy a dar una ayuda. Y ahí Abraham, con sus ayudas, creó un problema. ¿Tú le das ayudas a Dios? Es mejor que no. Es mejor que no. Y entonces ahí estaba este Ismael que había nacido de la sierva. ¿Y sabéis lo que pasaba? Pues que Ismael se burlaba de Isaac. Empezó a crearse un problema. Y al final, el padre
Y Abraham puso orden. Rechazó a la sierva y a su hijo. Y ahí tenemos el primer elemento del generador de nuestras cicatrices en el alma. El rechazo. ¿Tú te has sentido alguna vez rechazado o rechazada? ¿Por alguna causa, por algún motivo? Te han dicho, fuera de aquí, fuera de mi vida, márchate. Agar lo pasó mal, igual que Ismael. Ella pensaba que su hijo iba a morir y quiso apartarse de él para que el muchacho muera y yo no vea cuando el muchacho muera. Pero pese a todos nuestros errores, pese a todas nuestras ayudas que le damos a Dios, pese a todas nuestras dificultades que nosotros mismos generamos, Dios siempre tiene un vaso de agua para darnos. Y Dios le dijo a Agar, el agua está en la fuente preparada, no te preocupes. El rechazo no es algo que Dios tenga en su programa. Pero es verdad que el rechazo que a veces sufrimos en nuestra vida nos crea una cicatriz en el alma difícil de superar. Dejadme ahora que os lleve a otro libro también del Antiguo Testamento, que sin duda conocéis, con un pasaje que también conocéis muy bien, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Ahí nos encontramos a un titán del liderazgo de Dios. Nos encontramos a Elías, que se llamaba como vuestro pastor. Elías, que había estado batallando de una forma tremenda, enorme, contra los profetas de Baal, que había estado orando a Dios, que conocía del poder de Dios, que había visto la manifestación del poder de Dios en su propia vida, en la vida de aquellos que le rodeaban, pero que estaba atemorizado y deprimido, porque se sentía abandonado. Y ese es el segundo motivo que hoy vamos a considerar por el que se generan nuestras cicatrices en el alma. El abandono. Viendo pues el peligro, ¿qué peligro veía Elías? ¿Qué peligro veía después de haber visto la gran manifestación de Dios? Después de haber visto cómo Dios se manifestaba de forma tremenda, después de haber dado muerte a tantos y tantos profetas de falsos dioses. Tenía el temor de una mujer. A veces las mujeres son temibles, a veces no. Tenía el temor de una mujer. No va a pasar más tiempo que no vea yo tu muerte, decía aquella mujer. Y él empezó a deprimirse porque se sintió abandonado por todos aquellos que estaban con él. Se sintió también abandonado por Dios. ¿Tú te has sentido alguna vez abandonado por Dios? Puede ser. Puede ser que tú pienses, ¿cómo es posible, Dios? Señor, ¿cómo es posible que yo, que soy una persona tan dedicada, una persona tan consagrada, una persona que acude a todas las actividades y además que intenta predicar la palabra y cumplir todo tu consejo? ¿Cómo es posible que a mí me pase esto que me está pasando? ¿Te has sentido alguna vez abandonado por Dios? ¿Te has sentido alguna vez abandonado por tus seres queridos, por tus hermanos, por tus amigos? Dios sabía que Elías se había sentido abandonado. Pero Dios nunca abandona a nadie. Es nuestro sentimiento el que nos equivoca, el que nos hace pensar que Dios nos ha dejado aparte. Pero no es así. Dios, dice la palabra, que envió un ángel y alimentó a Elías y aconsejó a Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Pablo, María, Elizabeth, Antonio? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te sientes en esa situación de abandono?
Dejadme también que os recuerde otra situación sucedida en la Escritura. Nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 27. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevaba encima de sus vestidos el polvo de 100 batallas. Había estado en los 3 viajes misioneros, había sido azotado, apaleado, encarcelado, acosado. Y por fin, cuando fue detenido, arrestado en Jerusalén, ya sabéis que el apóstol Pablo no declinó el acudir a Jerusalén a pesar de que le decían, no, pero no vayas allí, porque allí lo vas a pasar mal. Pero el apóstol Pablo siguió adelante. Y cuando estaba haciendo la defensa de su fe, el apóstol Pablo, como se nos decía antes, tenemos que estar preparados para hacer de una puntual, correcta, completa y extensa defensa de nuestra fe. Pues ahí estaba el apóstol Pablo frente a las autoridades, defendiéndose. Y ahí estaban Agripa y Festo escuchándole. Y al final Festo le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. La humillación de Pablo. Un hombre que conocía la palabra desde la perspectiva judía y desde la perspectiva cristiana, porque nos dice la palabra que había recibido el mensaje del Evangelio por revelación de Dios. Y todo lo que se le ocurre decir a las autoridades es, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Y ahí tenemos este tercer motivo que genera a veces heridas en nuestra alma, la humillación. ¿Tú te has sentido humillado en alguna ocasión? ¿Humillado por alguna circunstancia? ¿Humillado por la actitud de los que te rodean? Tenemos un cuarto motivo que genera daños, que genera cicatrices en nuestra alma y que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Ahí está el apóstol Pedro. Estamos en el escenario del juicio de Jesús. Y el apóstol Pedro, que había desenvainado su espada y había estado dando un zarpazo al siervo, le dice Jesús, guarda tu espada porque ese no es el momento ni la ocasión de utilizarla. Jesús le dice también que le iba a negar. Pero Pedro no se lo creía. Pedro pensaba que él iba a ir a la muerte si hiciese falta por su Señor. Y sin embargo, en el capítulo 22 nos damos cuenta que Pedro, cuando se le acerca una mujer, una muchacha, una sierva, y le dice, oye, tú estabas también con Jesús, ¿verdad? No, yo no estaba. Y por 3 veces le pasa eso con unos y con otros, y cuando todavía él estaba hablando y diciendo que no digas eso, yo no conozco a Jesús. Entonces canta el gallo. Y Jesús le miró y Pedro se acordó y lloró amargamente. Ahí se produjo uno de los elementos que en muchas ocasiones generan cicatrices en nuestra alma, la traición. ¿Tú te has sentido traicionado o traicionada en alguna ocasión? A veces pensamos que las personas que están con nosotros nos están traicionando, nos han traicionado, y eso hunde nuestra alma. Eso nos sume en la depresión. Y finalmente, podríamos seguramente hablar de otros motivos, pero vamos a quedarnos solo con estos 5 para ver qué dice la palabra acerca de esas cicatrices del alma. En Lucas 23 encontramos la condena de Pilato. Había terminado el juicio, se
se presenta ante Pilato y Jesús dice, Pilato dice, yo no encuentro nada de qué acusar a este hombre. Pero como los judíos querían que le crucificase, pues Pilato se lava las manos y le acusa y infundadamente le lleva a la muerte. Es la cuestión de la injusticia. Durante toda esta semana he tenido la oportunidad de estar hablando cada día con el pastor Ismael Carrió, quien injustamente ha sido acusado públicamente en un programa de televisión de hora de mayor audiencia y de ámbito nacional. Ha sido acusado injustamente de algo que ni había hecho, ni pensaba hacer. ¿Tú te has sentido alguna vez apretado por la injusticia? Pues puede ser que te hayas visto rechazado, rechazada, abandonado, humillado, traicionado o injustamente acusado. ¿Y qué piensa Jesús de todo eso? Me gustaría, ahora sí, llevaros a un texto para que lo leamos juntos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, un texto muy conocido también por nosotros, que casi podríamos recitar de memoria. Dice así el versículo 16 del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos de corazón, a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús venía de un momento difícil. Venía de la tentación que había padecido después de 40 días y 40 noches en los que había estado en ayuno. Había recibido la tentación, el acoso del diablo. Dice el texto que volvió en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Esa es la primera piedra del taller del ministerio de sanidad para el alma. El Señor Jesús está en medio de nosotros desde aquel momento en que inició su ministerio para restaurar nuestras almas, para curar las cicatrices de nuestra alma. Y Él así lo explicó. Vino en el poder del Espíritu. Y en primer lugar tenemos que pensar que lo que necesitamos es revitalizar la presencia del Espíritu en nuestra vida. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Claro que sí. Pero a lo mejor lo tenemos un poco entristecido. Puede ser. Puede ser. Porque las cicatrices de tu cuerpo quizá te lleven a tener cicatrices en tu alma. Y quizá te lleven a tener al Espíritu del Señor entristecido. Pero fíjate lo que dice la palabra. Jesús, después de haber sido acosado por el diablo, volvió en el poder del Espíritu. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a revitalizar la presencia del Espíritu en nuestra vida. Vamos a pedírselo: Señor, queremos liberarnos de todas estas cicatrices que nos deprimen, que nos agobian, que nos acosan, que nos hacen sentir tan pequeños. Y necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras almas, si es que
no las sentimos llenas en este momento. Y ahí está el Señor Jesús, que viene a Nazaret, donde se había criado, donde seguramente le conocían, y va a la sinagoga y se levanta a leer, no a predicar, a leer. Se levanta a leer. Dice que se le dio el rollo. Allí tenían el libro del profeta Isaías en un rollo, y no encontró, así al azar. A veces cogemos la Biblia y al azar, a ver qué texto está ahí, sino que el Señor Jesús sabía muy bien lo que quería decir. El Señor Jesús sabía muy bien lo que quería decir al iniciar su ministerio, y sabe muy bien lo que el Señor Jesús quiere decirte hoy a ti a través de su palabra. Dice que halló el lugar donde estaba escrito. No fue una casualidad, lo encontró. Encontró ese texto. Encontró el texto y le dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, van a haber cambios en vuestra vida. Van a haber cambios en vuestra vida. Él me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Muchas veces en nuestra vida hay malas noticias. El pastor Carrillo recibió una tremenda noticia. Por eso necesita nuestro apoyo. Por eso no solo debemos orar por él, sino que debemos hacerle sentir nuestra cercanía. Igual que cuando tenemos a alguien a nuestro lado, tenemos que hacerle sentir nuestra cercanía también, para que pueda subir, salir y seguir adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para daros buenas noticias. Para daros buenas noticias, dice, a los pobres. A los pobres. Cuando nos sentimos pobres es justamente cuando nos sentimos dañados, cuando se generan cicatrices en nuestra alma. Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tú tienes tu corazón quebrantado? ¿Tienes tu corazón dañado por alguna de esas cicatrices? ¿Porque te has sentido abandonado? ¿Porque te has sentido rechazado? ¿Porque te has sentido solo? Las buenas nuevas que he venido a dar a los pobres. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tienes tu corazón quebrantado? ¿Tienes tu corazón dañado por algo que haya sucedido en tu vida? ¿Por algo que haya sucedido en cualquier momento? Pues la palabra del Señor nos dice que hay una buena noticia para ti. El Señor Jesús hoy está aquí para sanar tu corazón quebrantado. Pero tienes que decirle que sí. Tienes que reconocer, en primer lugar, que existe ese daño en tu vida. En primer lugar, que el Señor puede sanar si tú se lo pides y si tú deseas que así lo haga. Y me ha enviado también, dice el texto, a pregonar libertad a los cautivos. A veces estamos sujetos a situaciones que nos dañan, que nos perjudican, que queremos deshacernos de ellas y no podemos. ¿Es ese tu caso? A veces las circunstancias de nuestra vida, a veces el pecado que está ahí, que queremos deshacernos de él y no podemos. ¿Es ese tu caso? Dios quiere que tú tengas libertad de todo aquello que te agobia y que te atenaza, que te sientas total y absolutamente libre. He venido a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. ¿Cómo ves tú tu vida? Yo muchas veces le pregunto a la gente: ¿tú cómo ves tu vida ahora? Y dentro de un tiempo. Y dentro de 10 años. ¿Cómo la ves? Y a veces nos ponemos a pensar: bueno, yo no soy capaz de llegar a final de mes, yo no soy capaz de superar las dificultades que tengo, yo no me siento una persona grande, no me siento una persona fuerte, me siento rechazado, humillado. Dios quiere que tengas una forma de ver las cosas diferente, porque no se trata de cómo tú veas tu vida.
sino de cómo la quiere ver Dios. Vista a los ciegos. Deja que el Señor te ponga el cristal de las gafas que Él quiere que tú tengas, para que veas exactamente con la misma visión que Dios tiene para tu vida, con la misma visión que Él tiene para ti. Jorge, vuestro pastor, me decía ayer, esta semana ha sido maravillosa. Porque ahora puedo ver las cosas de diferente manera. Necesitamos tener ese punto de vista que Dios tiene en nuestra vida, sobre nuestra vida, sobre cómo vamos a acabar, sobre cómo vamos a seguir. Vista a los ciegos. Dios quiere cambiar tu forma de ver las cosas. Porque tu forma de ver las cosas va a ser lo que va a cerrar las cicatrices de tu alma. Por eso Jesús dijo, yo he venido a traer vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Tú te sientes oprimido? ¿Sientes esa presión en tu pecho? Muchas veces estamos oprimidos, y a veces no sabemos ni siquiera por qué nos sentimos así. Sin duda que el diablo tiene algo que ver en todo ello. Intenta hacernos ver las cosas, intenta presionar nuestra alma, haciéndonos creer que realmente Dios no es tan bueno ni tan poderoso como nosotros decimos, pero no es verdad. Aprópiate de este mensaje de buena noticia de parte de Jesús. Yo he venido a poner en libertad a los oprimidos. Toma aire, toma el aire, el rúa del Espíritu. Tómalo. Y ese aire es el que va a quitar esa opresión que a veces sientes en tu pecho. Yo he venido, decía Jesús, a predicar el año agradable del Señor. Yo siempre digo que el año 2004 fue el año en que vivimos peligrosamente en nuestra casa. A lo mejor este año o el anterior fue tu año peligroso, tu año difícil. A lo mejor estás ahora pasando por ese valle de sombra de muerte. Pues yo he venido, dice el Señor, a predicar para ti un año agradable. Un año agradable. Dice, y enrollando el libro, dice que se sentó. Porque los maestros se sentaban. Hablaban desde la silla, ex cátedra, decimos ahora. Se sentó. Y finalmente dijo, esto no va a pasar mañana. Esto no es una previsión que yo te doy para, si acaso, el año que viene. Para si acaso cuando seas una persona un poco más madura. Para si acaso cuando hayas superado todas esas dificultades que tienes. Para cuando ya seas mejor y más maduro. Lo que Jesús dijo fue que hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 17 de junio. Un día cualquiera. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así es que si en tu alma hay todavía cicatrices, si en tu alma está el daño generado por el rechazo, por el abandono, por la humillación, por la traición, por la injusticia, hoy tienes la oportunidad de pedirle al Señor que cure. He venido a pregonar el año agradable del Señor. ¿Y cómo haremos eso?
¿Cómo se hace eso? Porque cuando salgamos de aquí, mañana será lunes y el despertador volverá a sonar. Y tendremos que acudir a nuestros trabajos, a nuestras ocupaciones. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues lo vamos a hacer, como decía el profeta Jeremías, en un texto también muy conocido por vosotros, en el capítulo 33. Y con esto quisiera terminar esta meditación. Clama a mí. Clama a mí. ¿Por qué estás callado? ¿Por qué sigues ahí con tus depresiones? Con tus cicatrices en el alma. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías, que tú no te imaginabas que iban a pasar. ¿Por qué no te pones a clamar? He aquí, dice el versículo 6 del capítulo 33 del profeta Jeremías, he aquí, yo te traeré sanidad y medicina. Y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Que Él os bendiga.